créditos al 9.5, producto de la competencia. No existe algo así como una tasa máxima de vivienda. Pero no entiendo, discúlpeme, lo interrumpo. Si no va a haber una tasa preferencial, si no es una tasa por debajo del precio del mercado, ¿cuál es la gracia de que ustedes le vayan a prestar a estos sectores entonces? No, pero déjeme, Néstor, y termino la respuesta de tasas. Entonces, por ejemplo, en el sector de vivienda, hoy hay evidentemente una tasa por debajo, está incluso por debajo de las tasas de colocación, de captación. Es absolutamente inédito que haya una tasa de vivienda por debajo de la referencia de un TES a 10 años, o que rinda más abrir un CDT que dar un crédito de vivienda. Digamos que la tasa de vivienda bajó y bajó de manera considerable. Ese es un sector donde ya hay un primer acuerdo desde el punto de vista de precios, y ahora hay que profundizarlo a través de otros instrumentos. Hay que avanzar en la continuidad de los subsidios de Mi Casa Ya, y hay una agenda propia para esa mesa. El resto de mesas tendrán algo similar, pero los instrumentos van cambiando dependiendo del sector del que estemos hablando. Entonces, para efectos de vivienda, la apuesta era anticipar la caída en la referencia a 10 años. Listo, eso se hizo. Para efectos de agricultura, los instrumentos son otros. Para hablar de la tasa en agricultura, existe un incentivo que se llama el ICR, que es el incentivo a la capitalización rural, que es parte de un crédito que se aporta de capital por el gobierno. Hay otro incentivo que se llama el ISA, que es el incentivo del seguro agropecuario. Entonces, los instrumentos que se van activando para el crédito agrario son otros. También está el crédito de Finagro y demás. No existe tal cosa como la tasa del 8% para agricultura, la tasa del 10% para vivienda y la tasa del 9% para industria, pero todos los instrumentos van apuntando a una señal inequívoca, y es que las tasas van durante el segundo semestre del año a bajar, y que los instrumentos de política pública, sumado al esfuerzo privado, todos nos van a servir para que lo que se entregue desde el punto de vista del precio durante los próximos 6 meses sea francamente muy bueno y muy favorable respecto a lo que teníamos 6 meses atrás. Todo esto para decir, Néstor, para redondear esta idea, con que el acuerdo por el crédito, que es un acuerdo de varios sectores, a su vez tiene como dos componentes que nos faltan todavía perfeccionar. El primero es que la agenda no es la misma para cada uno de los subsectores, y cada uno de los subsectores tiene una mesa donde nos falta involucrar a la demanda, donde nos tenemos que sentar con los gremios, donde nos tenemos que sentar con los empresarios. El gobierno nacional tiene previsto hacer eso durante las próximas 2 o 3 semanas para definir los mecanismos de entrega de los créditos. Pero lo segundo es que tenemos un listado que es como una especie de caja de herramientas de 16, 17 iniciativas que se pueden tomar para que las tasas efectivamente sean más favorables. Y son iniciativas que no solamente tienen erogación fiscal, como puede ser una línea de redescuento de Bancoldex, o una línea de redescuento de Findeter, o una garantía del Fondo Nacional de Garantías, sino pensar también en algunas medidas, insisto, de tipo regulatorio, que para efectos del público pueden parecer confusas, pero por ejemplo mover los activos ponderados por nivel de riesgo para cierto tipo de referencias e inyectar a través de eso más solvencia a los bancos, es un mecanismo que bajaría de inmediato tasas de interés. Entonces aquí lo que tenemos es una identificación de 16, 17 palancas que podemos mover para los distintos sectores. Está diferenciado de manera sectorial, y el pacto por el crédito es la voluntad del gobierno, de los bancos, pero también del sector privado que lo va a recibir, para que este incremento de 55 billones de pesos sea realidad. Doctor Malagón, ayer el presidente Gustavo Petro decía que esto iba a ser muy bueno, y puso varios ejemplos para la señora confeccionista de camisas, para el productor de piña, para la asociación de albañiles, para un pequeño constructor. En fin, puso varios ejemplos. Si hoy alguna de estas personas, o bueno, cuando se empiece a implementar este pacto por el crédito, van a pedir un préstamo y dicen, yo soy confeccionista de camisa, yo soy albañil, ¿le otorgan bajo ese criterio el préstamo, o de todas formas ustedes van a hacer algún tipo de crédito para entregar los recursos? Víctor, esa pregunta es muy buena, porque yo pienso que de lo más importante del acuerdo que se logró ayer, de ese ejercicio de concertación, es que este pacto por el crédito se da en condiciones de mercado.
Es decir, son créditos que otorgan los bancos de manera responsable. No nos vamos a saltar la regulación, no va a haber unas vacaciones normativas en las que los bancos de manera deliberada e irresponsable con el ahorro nacional van a dar unos créditos a pérdida. No existe tal cosa. Entonces, dentro del esquema regulatorio que hoy tenemos, que además es sumamente complejo y sumamente responsable y salvaguardando la estabilidad financiera y por lo tanto estimando la viabilidad de cada una de las transacciones que se hagan, lo que sí va a ocurrir es que ejemplos como los que pone el presidente van a ser hoy más fáciles de materializar, van a encontrar más recursos y van a encontrar mejores condiciones. Voy a coger uno en particular, el que ponían del sastre, que es el crédito de economía popular. El gobierno nacional lanzó en el plan de desarrollo una apuesta de economía popular, la reglamentó y le dijo a los colombianos, para mí economía popular, hay un decreto que dice, es gente que tenga acceso a créditos de máximo 4 salarios mínimos y que en los últimos 5 años nunca haya tenido un crédito. Ese era como el foco de la población de economía popular. Sobre ese foco hemos entregado 270.000 créditos durante los últimos 18 meses. 270.000 créditos. Esos créditos se han entregado a la tasa compensatoria de riesgo. ¿Qué queremos en este pacto por el crédito? Que ya no sean 270.000, sino que podamos llegar a 1 millón de créditos. O sea, que podamos entregar cerca de 750.000 créditos adicionales para este segmento, pero que tengamos en esos créditos garantías del Fondo Nacional de Garantías, que en momento no la hemos tenido, y que tengamos una línea de redescuento de Bancoldex. Estimamos que, por ejemplo, para este subsector, eso puede representar una reducción de la tasa de interés de unos 600 o 700 básicos, y el hecho de que exista la garantía, un fiador invisible, hace que personas que no tengan historial crediticio o que alguna vez hayan estado reportadas en centrales de riesgo, maximicen la posibilidad del otorgamiento del crédito. Entonces, este ejemplo me sirve para mostrar, Víctor, que no existe tal cosa como una agenda uniforme para todos los sectores, y que esto es algo que toca, yo creo que afortunadamente, tratarlo de manera segmentada, y eso es justamente lo que iremos perfeccionando durante las próximas 2 o 3 semanas en la conversación con los empresarios. Garantías del Fondo Nacional de Garantías, dice usted, doctor Malagón, que hasta el momento no han tenido y que en este caso se van a usar entonces para aumentar el colateral para los bancos. ¿En cuánto? El Fondo Nacional de Garantías es una joya, es una de las entidades más valiosas que tiene el gobierno nacional, y es un poderoso instrumento de inclusión financiera. Ha sido tremendamente exitoso y en su dispersión de garantías. Cuando digo que no hemos tenido, me refiero como que en particular a este programa, creo, de los de 4 salarios y demás, pero ha entregado muchísimas garantías a sectores vulnerables. Para segmentos como este, insisto, eso todavía hace parte de las conversaciones, pero hemos explorado la posibilidad de tener garantías entre el 70 y el 80%, doctora María Consuelo, un colateral del 70 o el 80% de un crédito. Si se comunica mal, puede ser contraproducente porque tiene un problema de riesgo moral. Imagínese donde uno entrega un crédito y le diga a la persona, oye, tienes un fiador y si no pagas no pasa nada, que pague el Estado. Pues eso casi que es un incentivo al no pago. Entonces estamos revisando la posibilidad que esas garantías sean de manera invisible, que sea tras el telón, no por opacidad, sino por efectividad del mecanismo, que se pueda llegar a los sectores más vulnerables con ese tipo de productos. Y aunque no hemos definido todavía el porcentaje, lo que hemos hablado con el presidente del Fondo Nacional de Garantías es la posibilidad que esto esté por encima del 60% del valor del crédito. Podría eventualmente, y lo estamos modelando por subsectores. Le voy a poner un ejemplo, cambiando de sector para salir de economía popular. Para manufactura, queremos hacer 500.000 de créditos en 18 meses para pequeñas industrias. Entonces, para pequeños productores del sector manufacturero, 500.000 de créditos. Y queremos que esos puedan tener cobertura del 70% en garantía y de pronto 600 puntos básicos de redescuento con Bancoldex. Todavía lo estamos perfeccionando, le hacen falta conversaciones. No lo podemos anunciar desde ya cuál va a ser la tasa del mecanismo sector por sector, porque nos hace falta todavía un hervor. Pero yo creo que lo que se comunicó al país el día de ayer fue muy importante. Fue muy importante porque, si me permiten, que yo creo que es también una reflexión de fondo, Colombia supera
supera la discusión de inversiones forzosas y nos pasamos del cómo al qué. Dejamos de hablar de cuál es el mecanismo para financiar la reactivación y empezamos a hablar de la reactivación. Este acuerdo por el crédito es pensar en la reactivación, así como el gobierno Santos hubo un PIPE 1, un PIPE 2, así como hubo un Unidos por Colombia del gobierno Duque, ya estamos hablando de la reactivación y cuál es el mecanismo entonces para irrigar ese crédito. Y a mí me parece que eso es muy valioso. Tenemos todavía cosas por definir, no es necesario tener todas las respuestas porque todavía nos falta por convocar la tercera pata de este acuerdo, que son los empresarios. De acuerdo, pero hasta ahora, si le entiendo bien todo este mapa, el gobierno al final termina subsidiando un poquito las tasas de interés para estos sectores, para economía, para manufactura, para turismo, para economías populares. Sí, en algunos, pero no es el único instrumento. Digamos que aquí tenemos, cuando uno hace un mapa de esos instrumentos, hay como de 3 naturalezas, si uno quisiera agruparlos. Hay unos primeros que tienen que ver con las entidades financieras, independientemente de la disposición regulatoria, y es la capacidad que tengamos, como ya lo hicimos en vivienda, de anticipar la caída que va a ser inequívoca de las tasas de interés durante los próximos meses. Entonces eso depende de la duración del crédito. Si es un crédito de un mes, no podemos darlo con la tasa dentro de 2 meses, porque sería una operación de pérdida. Pero, por ejemplo, en un crédito de 10 años, sí es posible anticipar las mejores condiciones de liquidez que tendremos en el futuro. Eso es algo de los bancos que no necesita, si se quiere, el concurso del gobierno. Existen otros instrumentos que son del gobierno, donde los principales son las garantías y el redescuento, pero no son los únicos. También hay, por ejemplo, unos pagos de capital a unos créditos, que funciona muy bien, por ejemplo, en el sector agropecuario, y es muy famoso en el sector vivienda a través de programas como Mi Casa Ya. Eso entra dentro del paquete. Y hay un tercero que yo llamaría que es los regulatorios, si se quiere, que son los más difíciles de explicar a la opinión pública porque parecen tecnicismos, porque son muy poderosos, por ejemplo, en la inyección de capital. Ahí entra las revisiones de la URF, los activos ponderados por nivel de riesgo, la optimización del producto libranzas, que lo queremos utilizar, por ejemplo, para mejoramientos de vivienda, cosas por el estilo que irrigan más capital y que permiten que los bancos de manera más rápida y sin comprometer la solvencia puedan entregar crédito y crédito barato. La gente pregunta cosas, doctor Malagón, para finalizar. ¿La plata de los ahorros de la gente está comprometida en esto? ¿Y alguien que tenga un crédito hoy podría eventualmente acogerse a los beneficios de renegociarlo, que es buena idea? Qué buena pregunta. Qué buenas preguntas. La primera, el ahorro de los colombianos está absolutamente protegido. Estos son créditos en condiciones de mercado que sacan provecho de instrumentos de política industrial moderna y como que hacen parte del juego, pero están entregados en condiciones de mercado. Y los guardianes del ahorro de los colombianos son las entidades financieras. Aquí están los bancos. Aquí no se está amputando ni desapareciendo parte del ahorro nacional. Este es un acuerdo que tiene como fundamento y como premisa la conservación de la estabilidad financiera. Los depósitos están administrados con criterios de riesgos, con la regulación más moderna que es la que tenemos y protegidos por seguros de depósito. Pierdan cuidado los ahorradores y los inversionistas, que aquí está el sistema financiero siendo el guardián de la correcta asignación de los recursos. Y lo segundo es que como va a ser condiciones de mercado, pues la competencia es lo más favorable. Ya lo estamos viendo en el sector vivienda, mucha gente está renegociando sus créditos de vivienda. Ha habido incluso compras de cartera masivas, entonces la invitación es a que todos los colombianos saquen provecho de las mejores condiciones de liquidez, porque eso va a ser bueno para que se dinamice el crédito. La cartera venía cayendo, esta apuesta nos va a servir para que la cartera, que en términos reales se contraía, vuelva a crecer y le va a servir también a los colombianos para encontrar mejores posibilidades de financiamiento en las mejores condiciones. Sí. ¿Usted tiene una idea cuánta plata va a poner el gobierno para subsidiar tasas de interés en este que han llamado Pacto Nacional por el Crédito? No, y no podría tampoco ser vocero de eso, pero lo que sí hay es una disposición muy clara de optimizar lo que hoy ya existe y sobre todo digamos que
priorizar entre estas líneas y otras estos sectores, porque esa es la señal del gobierno, ¿no? Así como a nosotros nos dijeron en el PIPE 2 en la época de la administración Santos que la prioridad era la vivienda para la recuperación económica, ahora la prioridad son estos sectores. Entonces dentro de la bolsa de recursos públicos también debería haber, pienso yo, una recomposición de los instrumentos en favor de lo que el mismo gobierno ha señalado afortunadamente, que son los sectores a los que les vamos a apostar para la reactivación. Si en la época de Santos se llamó PIPE 1, ¿esto cómo le vamos a poner? ¿Tabo 1? Este es el gran pacto por el crédito, vale, de los colombianos, donde no tenemos perdedores, donde no hay un juego de suma cero, no ganan uno a costas de otros, porque también para los otros sectores y para el crédito del consumo, las perspectivas que tenemos en Asobancaria es de crecimiento, de expansión durante los próximos 18 meses. Doctor Malagón, muchas gracias. El presidente de Asobancaria explicando cómo va a ser la inyección económica de 55 billones pactada a través del sistema financiero con el gobierno nacional. Gracias, feliz día, doctor Malagón. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. 9:15 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La legislatura que avanza en el Congreso está marcada por apuestas del gobierno. A través de Fogafín o a través de Bancoldex, de lo que sea, para subsidiar tasas de interés, que es en lo que termina haciendo esto. Al final es eso, Néstor. Evidentemente es eso. Néstor, señor, ¿sabe cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? Ir por lana y salir trasquilado. Petro iba a coger una plata para repartirla y terminó subsidiando a los bancos para que la pongan ellos. O sea, en vez de coger, termina poniendo. A ver, Aurelio, no es el primer gobierno que va a subsidiar tasas de interés. No, pero no estoy hablando por eso, pero sí era el primero que había dicho en muchos años que iba a coger la plata para prestarla, Aurelio. Los bancos le dicen, no, nosotros la prestamos y usted subsidia las tasas. Pero es lo con mismo, el ICR, con el redescuento Bancoldex, Álvaro, con el Fondo de Garantías. Por eso la comparación con PIPE 1 y PIPE 2, que son programas de gobiernos anteriores, el gobierno decide privilegiar unos sectores y es exactamente lo mismo que ha hecho el gobierno nacional, aquí con 5 o 6 sectores: manufactura, transición energética, vivienda, infraestructura, turismo y economía popular. Yo sí celebro mucho que los bancos y el doctor Jonathan Malagón como vocero de Asobancaria hayan logrado desactivar esa bomba de las inversiones forzosas, que además no tenía futuro en el Congreso, pero además lo lógico es trabajar en la conversación, en el diálogo, para que todo el mundo ponga un poquito, y los bancos se sentaron a escuchar. Celebro ese pacto por el crédito. Álvaro. Yo celebro mucho, Néstor, no la desactivación, sino la activación de acuerdos. La demostración de que sí se puede. El sector financiero es de los más poderosos, más grandes, más autónomos, y está llegando a acuerdos con el gobierno. O sea que sí se pueden hacer acuerdos. El presidente planteó algo. No tuvo eco en algunos sectores, pero el objetivo, que es lo importante para los ciudadanos, que es irradiar de crédito a sectores que tienen dificultades para eso, porque eso reactiva, se puede conseguir de otras maneras negociando. Entonces hay que felicitar a los bancos, hay que felicitar al gobierno, y es una demostración de que esto se puede hacer en muchos otros sectores. Depende mucho de la actitud, y que rompamos ese ciclo de propuestas de Petro, catastrofismo, terror y parálisis, sino que ante propuestas que pueden ser complejas, se avance. Ahora, la propuesta, se vio que al final Néstor, no era tan difícil. La propuesta de yo aplaudo Petro que lleguen a acuerdos. Era inversiones forzosas, ¿no? Claro, aquí, y se desactivó, yo aplaudo, porque era Néstor, pero idea. yo aplaudo que lleguen a acuerdos. Celebro que incluso los sectores más radicales de la izquierda les parezca que sea terrible que el sector privado y la banca estén apoyando, pero sí queda una pregunta abierta muy importante, y es: ¿por qué los bancos no lo hicieron antes? ¿Por qué tuvieron que amenazar, entre comillas, con unas inversiones forzosas para que reaccionaran y entendieran que que a los bancos les va bien si la economía le va bien, si se reactiva, y si los sectores populares, que son los que busca proteger el gobierno con esta medida, se vuelven formales?
¿por qué nos ha tomado tanto tiempo y por qué genera, ¿sabe que es buena? por qué tenemos que llegar a estos puntos para que la banca entienda que la riqueza del país está en que los sectores populares crezcan y se formalicen? Bueno, porque no la habían convocado antes. La buena noticia para quienes están en economía popular, Víctor, ¿cuál es la alternativa cuando usted está en ese segmento de la población? El gota a gota. Por eso. Néstor, caer en situación de gota a gota. No sé si usted ha visto esos videos que se viralizan en estas redes de gota a gota, como van a los puestos, por ejemplo, la señora que tiene los aguacates y si no les pagan, pues le destruyen el negocio y le pisotean los aguacates y pues ese es un trabajo que viene impulsando el presidente Petro. A muchos los amenazan, los matan, para no ir más para ellos, más lejos. Es que me parece. Y aquí se van a irrigar 3,4 billones de pesos adicionales para esto que ha llamado el presidente Petro economía popular durante los próximos 18 meses, año y medio a partir de Ahora, septiembre. el gota a gota no se va a acabar. Lo que pasa es que aquí se crea acceso a ese sistema financiero. 9:20 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Son 34 los ministros que conforman el gabinete de Nicolás Maduro y 16 de ellos, es decir, prácticamente el 50% tuvieron cambios. En algunos casos entró un ministro nuevo y en otros fue un pase de una cartera a otra responsabilidad. Entre lo más destacable está Delcy Rodríguez, que sigue siendo la vicepresidenta ejecutiva, pero además ahora será ministra del petróleo. Antes era ministra de Finanzas, ahora será ministra del petróleo. También destacan 2 gobernadores que dejan sus regiones para ser ministros. Héctor Rodríguez, quien era gobernador de Miranda, acá muy cerca de Caracas, el estado, uno de los estados más importantes del país, ahora es ministro de Educación, y Eduardo Piñate, que estaba en el fronterizo estado Apure, ahora es ministro del Trabajo. Quien era presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, militar, ahora es ministro de Industria, y un ex opositor que se unió al chavismo hace algunos años, Ricardo Sánchez, que como dato anecdótico era el diputado suplente de María Corina Machado en aquella legislación del 2015. Él ahora, Ricardo Sánchez, es ministro de Educación Universitaria. Pero sin duda, lo que más llamó la atención, y de hecho es titular en prácticamente todos los medios acá, es el regreso de Diosdado Cabello al tren ejecutivo, que sin duda radicaliza el gabinete de Nicolás Maduro. Y es que, pues, uno de los cargos de mayor relevancia, es decir, ministro de Interior, Justicia y Paz. Un despacho que él ya ocupó en 2002 y de hecho desde 2010 no era parte del gabinete cuando fue ministro de Obras Públicas, todo esto bajo la presidencia de Hugo Chávez. La última movida judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez no salió como él esperaba. El pulso se lo ganó la Fiscalía en el Tribunal Superior de Bogotá, que negó la nulidad con la que él y su defensa, el abogado Jaime Granados, buscaban tumbar el proceso hasta la acusación o el llamado a juicio. El recurso fue presentado con el argumento de que a Uribe le habían violado varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho al debido proceso y la defensa, porque no tenía claras las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que realizó la conducta ilegal que la Fiscalía le atribuye y por la que está a un paso de un juicio por fraude procesal y soborno a testigos. El conflicto lo dirimió el magistrado Manuel Antonio Merchán, que concluyó que no hay irregularidades en la actuación de la Fiscalía cuando decidió adicionar el delito de soborno, porque la ley permite adicionar nuevos delitos en el trámite de la acusación. Esta decisión del tribunal es inobjetable, es decir, no hay posibilidad de interponer nuevos recursos o acciones que demoren o impidan el inicio del juicio, que en este caso prescribiría el 8 de octubre del 2025. Por eso, el efecto inmediato de esta decisión de la Sala Penal se verá el 6 de septiembre, cuando Uribe vuelva al banquillo de los acusados. Novelas que no terminan. La de los pasaportes, el gobierno decide hoy jueves prorrogar el contrato a Thomas Gregan Sons para que siga imprimiendo los pasaportes después del 2 de octubre, cuando se vence el contrato ya renovado con Thomas Gregan Sons. Es decir, el gobierno le quería quitar el contrato a Thomas Gregan Sons, le quitó la licitación a Thomas Gregan Sons para llegar nuevamente a entregarle el contrato a Thomas Gregan Sons. Se dieron cuenta, se están dando cuenta en la Cancillería, que es la firma que garantiza una buena impresión
diseño y desarrollo del tema de los pasaportes en Colombia. Es decir, no va a haber, por fortuna, incertidumbre cuando termine el contrato. Y en septiembre del año entrante, esperemos que ya tengan listo. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 9:24 está comenzando en Washington, en los Estados Unidos, esta mañana la sesión de la OEA, en donde está hoy nuevamente sentado en el banquillo de los acusados el régimen de Venezuela, el gobierno de Maduro, y sus violaciones a los derechos humanos por cuenta de un informe de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Juan Camilo Merlano. Néstor, quien está hablando en estos momentos es la comisionada Roberta Clark, quien está dando un reporte a propósito de las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro luego de las elecciones presidenciales. De hecho, destaca las pocas condiciones y la intimidación por parte del régimen de Maduro previo a las elecciones, incluso haciendo referencia concreta a los comentarios de Maduro de un baño de sangre si no ganaba las elecciones del 28 de julio, pero cuestionó, o más bien condenó enérgicamente esas violaciones por parte del régimen. Escuchemos. The Inter-American Commission condemns unequivocally practices of institutional violence in the context of the electoral process in Venezuela, including the violent repression, arbitrary detentions, and political persecution that we have been monitoring, and I will speak to more fully. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena inequívocamente la violencia institucional que se ha presentado en Venezuela por parte del régimen desde las elecciones del 28 de julio. Menciona arrestos arbitrarios, desaparición forzada, censura y restricciones a la libertad de expresión y obstáculos también para el libre desarrollo de la democracia, de manifestaciones. Está mencionando también Roberta Clark los casos en los que el régimen ha perseguido la oposición política, ha encarcelado a varias figuras, así como también a miembros de la sociedad civil y a periodistas en territorio venezolano. Hay que destacar que hasta este momento no hay ningún proyecto de resolución en el piso. Recordemos que hace algunas semanas la OEA ya había aprobado una resolución de manera unánime condenando la violación de derechos humanos en Venezuela, solicitando la publicación de actas y verificación imparcial. Precisamente la CIDH dice o reitera que hasta día de hoy no se han presentado evidencias por parte del Consejo Nacional Electoral de los resultados que dictaron en la madrugada del 29 de julio y que habrían dado a Nicolás Maduro como victorioso. Ya se sabe, en medio de tantas inquietudes o de tantas preguntas y de lo que la comunidad internacional ha calificado como fraude, Néstor. Bueno, que fue un fraude, se está cumpliendo hoy un mes del fraude, se está cumpliendo un año del asesinato del médico, el doctor Edwin Arrieta. Recuerden ustedes una relación con Daniel Sancho, un español que fue el que lo mató en Tailandia, en el Asia, hace ya un año, por razones todavía motivo del juicio político. Van a anunciar la sentencia un año después. Enrique Rodríguez. Será esta noche cuando sean aproximadamente las 10 o pasadas las 10 de la noche, hora de Colombia, cuando comience la lectura de esa sentencia. Los medios españoles señalan que esa lectura podría tomar hasta 3 horas. Tanto la defensa como la acusación van a recibir una copia del texto en una vista en la que en principio solo hablará el juez. A esa vista no podrán acceder los medios de comunicación, de hecho solo podrán estar el abogado defensor, el fiscal, evidentemente el acusado y también estarán sus padres, el actor español Rodolfo Sancho. Recordemos, la gran especulación aquí en España es ¿cómo va a ser esa sentencia? Se da por descontado que va a ser condenado por asesinato, por el asesinato que él mismo confesó y posterior descuartizamiento del doctor Edwin Arrieta. Pero el Código Penal tailandés es extremadamente amplio. Así las penas pueden ir entre 15 y 20 años de cárcel hasta la cadena perpetua e incluso la pena capital. En el caso de que se produjese la pena capital, normalmente suele ser conmutada por una pena de prisión. No es habitual que se produzcan en Tailandia, pero evidentemente está dentro de las posibilidades. También tendrán aproximadamente un mes para recurrir la sentencia si así lo estiman las partes. Y si Sancho recibiera una condena final que fuera superior a los 15 años de cárcel, algo que por el momento, al menos aquí en España, parece completamente descontado, es decir, que esa pena será superior a los 15 años, tendría que ser trasladado de la cárcel donde se encuentra ahora mismo, la de Samui, donde lleva algo más de un año desde que confesara el asesinato de Edwin Arrieta. Tendría que ser trasladado a un centro penitenciario de mayor seguridad para criminales condenados
a grandes penas. En cualquier caso, aquí la expectación es máxima, aunque la expectación aquí en España seguramente se suma que estamos en un mes de pocas noticias, el mes de agosto, el mes casi de descanso obligatorio aquí en España. Digo, el interés en España está más centrado no tanto en los medios convencionales, sino en los medios de información del corazón, que están muy pendientes y que anuncian para esta madrugada programaciones especiales, porque aquí el conocimiento de la sentencia será en torno a las 5 de la mañana, hora peninsular española, así que los programas de televisión del corazón están preparados ya con toda su artillería informativa para hablar de este tema que es el que los ha venido ocupando desde las últimas semanas, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los seres humanos somos libres. Decidimos cómo vivir. Esa es una capacidad que nadie puede quitarnos. Decidimos cómo afrontar la realidad. Aún las personas que por distintas situaciones viven bajo presión, viven bajo esclavitud, siempre tienen la capacidad de decidir cómo eligen, cómo enfrentan esa situación. Pero ser libre nos hace entonces asumir las consecuencias de nuestras palabras, actitudes, decisiones, acciones. Eso se llama ser responsable. Tener la habilidad de responder, de ser fiador de uno mismo, de dar cuenta de las situaciones, de las decisiones que tomamos. Somos nosotros quien decidimos, pero somos nosotros quien respondemos. Hoy te quiero invitar a ser responsable. No pretendas ser libre, pero que otro asumas consecuencias. No, tú eres libre y también tienes que ser responsable. Tú sabes. Finalmente el gobierno desistió y no habrá ley ni intento para un proyecto de inversiones forzosas que hubiera significado que el gobierno toma el ahorro de los colombianos, el que está en los bancos, y decide con criterio político qué sectores iba a privilegiar. Finalmente el gobierno y los bancos acordaron un presupuesto, 55 billones de pesos, que prestarán los bancos con tasas de interés diferentes, con tasas de interés diferenciales y más baratas, por supuesto, para inyectarle a la economía durante el próximo año y medio. Plata que estará irrigada fundamentalmente en el sector de vivienda, infraestructura, en el sector de industria manufacturera. Cada sector va a recibir un pedazo, una tajada muy importante de ese nuevo flujo. 9 de la mañana, 31 minutos. Confianza con el precio al que se estará pagando hoy el café en las principales cooperativas del país cuando los productores vayan y vendan sus cosechas. Recordemos que de este sector dependen los ingresos, las vidas de más de 500,000 hogares que se dedican a recolectar café y posicionarlo en Colombia y en el mundo. El precio interno del café está superando la barrera de los 2 millones de pesos por carga. Hoy se estará pagando en promedio, según este precio de referencia de la Federación Nacional de Caficultores, a 2.045.000 pesos por carga en promedio, y este es el precio más alto que han recibido los productores del grano colombiano desde abril del año pasado. Este incremento en el precio del café está relacionado en parte por fenómenos climáticos que están afectando la producción en Brasil, lo que al tiempo está presionando a los precios del café en bolsa. Recordemos que en los últimos 12 meses hasta julio, la producción de café colombiano viene creciendo a un ritmo del 16%. Si la producción se sigue recuperando, sumado a estos buenos precios por encima de los 2 millones de pesos por carga, el sector cafetero seguirá siendo un gran jalonador de la agricultura, que a su vez fue la estrella del crecimiento económico que tuvo Colombia durante el segundo trimestre de este año, ya que mientras la economía creció 2,1%, el sector agropecuario tuvo una expansión de más del 10%. Confianza entonces con la carga de café que hoy se estará pagando por encima de los 2 millones de pesos. $9.33 y 2 puertos colombianos entre los 50 mejores puertos de todo el mundo. Ello según un estudio del Banco Mundial,
que midió el desempeño de los 405 puertos con contenedores más transitados del planeta, quedando el puerto de Cartagena en la posición número 3, detrás del puerto de Shanghái en China y Salalah en Omán, los dos mejores del mundo, y el puerto de Buenaventura ocupando la casilla número 44, en tanto que el de Barranquilla queda bien relegado en el puesto 153 a nivel mundial. Contraste enorme con el puerto efectivamente de Cartagena, el tercer mejor de todo el mundo, según este estudio del Banco Mundial, movilizando más del 60% del comercio con los Estados Unidos, conectando 850 puertos en 150 países del mundo, atendiendo 25 líneas navieras y movilizando 3.5 millones anuales de TEU, una medida estándar en el comercio exterior para un contenedor de 20 pies de largo y 8 de ancho, con un volumen exterior de 38 metros cúbicos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida, el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento de a nuestros contemporáneos. ¿Va a haber expropiación express con el nuevo proyecto de justicia agraria del gobierno? A esa pregunta respondió la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en Mañanas Blue. Yo creo que no, creo que es muy clara la normatividad e incluso la demostración de eso la ves tú en el artículo 12. 9 de la mañana, 35 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. El mundo del fútbol lamenta la muerte de Juan Izquierdo, el defensa uruguayo que se desplomó en un partido de Copa Libertadores 6 días atrás entre su club, el Nacional de Montevideo, y el Sao Paulo. Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca que terminó apagando su vida en las últimas horas. Muchas voces de condolencia y una que toca el alma, la del técnico Jorginho, entrenador del Coritiba, que al terminar su partido contra el Avaí intentó hablar del doloroso episodio. Quero dar os sentimentos aqui para a família do Izquierdo, que faleceu hoje, aos pais dele, Nelson e Sandra, a esposa Selena, com quem ele teve uma filha de 2 anos e meio e um filho recém-nascido. A gente lamenta muito, porque para a família a gente sabe que não vai ser fácil. Eu sou um avô hoje, poderia imaginar perder um filho. No existen palabras en ese momento. Llanto, por supuesto que no existen las palabras. Cuando se refirió a la familia de Izquierdo, a sus pequeños hijos, se rompió el alma del entrenador, que se ha hecho viral por esta reacción indudablemente, sintiendo más allá del fútbol, del profesional, sintiendo como sencillamente cualquier ser humano. El cuerpo sin vida de Juan Izquierdo, quien falleció a los 27 años de vida, será trasladado a Montevideo para sus honras fúnebres. Hello fans, happy to be here. Hola fanáticos, feliz de estar aquí. Esa es la voz y del video en selfie del futbolista colombiano Gustavo Puerta, quien es oficialmente nuevo jugador del Hull City, equipo de la Championship de Inglaterra, la segunda división inglesa. Puerta pasa del Bayer Leverkusen de Alemania, donde fue campeón, no tuvo mucha figuración, pero estuvo bajo el mando de Xabi Alonso, ahora a unirse al fútbol británico. Cristiano sin mucha distancia la acomodó. Gol, 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 gol. Gol de Cristiano Ronaldo.
histórico, gol 900 de Cristiano Ronaldo. Sí, gol 900 de un hombre leyenda. El portugués que se fue al fútbol árabe también le rinde con el Al-Nassr, con el que ya acumula 68 anotaciones. CR7 es el primer jugador en llegar a esta marca, 900 goles oficiales. El gol histórico lo anotó antes de viajar a Mónaco, donde mañana recibirá un reconocimiento especial como el máximo goleador de todos los tiempos en la Liga de Campeones en la gala del sorteo de la Champions. Pausa y hablamos de un fenómeno del tenis que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Vale la pena recordar el suceso de los sancionados en la ruta de las eliminatorias. Uruguay no contará con Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Matías Olivera, Ronald Araujo y Josema Jiménez, al igual que Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pelistri. Ellos sancionados, unos con 3, otros con 4 y Darwin Núñez con 5 compromisos para las eliminatorias. Es decir, Núñez no jugará frente a Colombia en el camino al Mundial de Estados Unidos 2026. Y les hablábamos de Alcaraz, el fenómeno del tenis que marca el camino en el US Open. Game, set, match, Alcaraz. 2 sets to 1, 6-2, 4-6, 6-3, 6-1. Fue tremenda batalla ante Lee Tu, marcando ante el australiano la diferencia con parciales 6-2, 4-6, 6-3 y 6-1 para avanzar en esta primera ronda. Alcaraz, que es otro de los favoritos, tendrá que verse frente a Botic, el jugador de Países Bajos, en la próxima instancia, en la segunda ronda del Gran Abierto, el Grand Slam de los Estados Unidos. Y cerramos con la Vuelta a España. Pero vuelven a ser casi los mismos 38 del colectivo mayor los que están persiguiendo en este momento. De hecho, está usted viendo al último, es Sam Oomen, corredor de Lidl Trek. Ellos mandaron 2 escaladores porque también está Carlos Verona, y ahí con el 97 vemos a Eduardo Sepúlveda. Son 37 segundos, parece que ya lo van a controlar ahora sí. Sí, ahora sí, son 37 segundos, lo tienen en la mira. Hacemos el enlace con Mañanas Blue de Blue Radio. Le contamos a los oyentes que Sandro Meuriz es el puntero de la etapa, va en fuga, lleva casi 40 kilómetros en solitario, pero hay un grupo que persigue numerosos, son 38 pedalistas, entre ellos hay 2 colombianos, está Daniel Felipe Martínez, está Brandon Rivera y está también el ecuatoriano Jonathan Narváez. Hay un colectivo grande que persigue y el grupo principal donde vienen las camisetas más distintivas está a 6 minutos 15 en este momento. Qué gran sacrificio está haciendo. Panorama con el Team Caracol, gracias a JJ, a Santi Botero y a Goga por la ruta de esta vuelta. Quedan 37.7 kilómetros para línea de meta en esta jornada 11 de la apasionante Vuelta a España. 9:41 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Superada la escasez de combustible para avión en Colombia, ahora pasamos a la etapa de explicaciones por parte de quienes habrían tenido algún tipo de responsabilidad en la crisis. Terpel, distribuidora de combustible señalada por el presidente Gustavo Petro como la responsable de la incertidumbre en el sector aeronáutico, se defendió asegurando que Ecopetrol entregó 26.3% menos de la cantidad de combustible Jet A1 solicitada en junio, julio
y lo corrido de agosto, lo cual se traduce, dicen ellos, en que en ese periodo Terpel pidió 2.286.807 barriles, de los cuales Ecopetrol únicamente entregó 1.685.389. Ecopetrol respondió anoche desmintiendo lo señalado por Terpel, por una parte asegurando que durante ese periodo entregó el 99% del combustible para avión solicitado por el mercado. Agregó que desde 2022 no recibe confirmación de compra de gasolina jet importada por parte de los distribuidores, mientras que el ministro de Energía, Andrés Camacho, dijo que Terpel pidió combustible jet A1 que sobrepasa en un 26% su capacidad instalada. Colombia mantiene su posición de buscar un diálogo como salida a la crisis en Venezuela. Es la principal conclusión de la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que esta vez lideró el presidente Gustavo Petro. El canciller Luis Gilberto Murillo entregó detalles de las opiniones escuchadas. Hay que estar muy atentos para garantizar que Colombia se mantiene como un país que tiende puentes y que puede generar facilitación y mediación para soluciones de fondo en Venezuela. Murillo aseguró que además hay un punto de coincidencia con la postura del expresidente Juan Manuel Santos, quien más temprano había alertado que la prudencia de Colombia se podría convertir en complicidad con el régimen de Nicolás Maduro. Esa posibilidad está cada vez volviendo más difícil y en esa medida pues el gobierno colombiano y el gobierno de Brasil y el mundo entero tienen que endurecer su posición para buscar la solución que a todos les conviene, que es el retorno de la democracia a Venezuela. La legislatura que avanza en el Congreso está marcada por apuestas del gobierno, entre ellas dos que son noticia en las últimas horas: la ley de jurisdicción agraria y la reforma a la salud. La primera ya radicada, la segunda anunciada y su fecha de radicación en veremos. Sobre la primera, la ley de jurisdicción agraria, esa es la apuesta del gobierno para hacer, dice el presidente Petro, justicia en el campo, que en la práctica significa crear jueces y magistrados dedicados exclusivamente a resolver los conflictos agrarios, un compromiso del acuerdo de paz. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Bienvenidos, 9:45 minutos, actualizamos las noticias. Hoy es miércoles 28 de agosto. Hoy miércoles, Felipe, está cumpliendo 55 años de creado el canal Caracol. Nació en 1969, en ese momento la empresa original era Caracol Radio. Caracol Radio se lanza a la aventura de ser, en ese momento se llamaba una programadora de televisión. Había solamente dos canales de televisión, que era el canal 7 y el 9. El 7 y el 9. 7 y 9 en ese momento. ¿El 11 todavía no existía? No, en ese momento no existía el 11. 7 y 9, Felipe, que después se llamaron Canal 1 y Canal A. Y Así después es. vino Señal Colombia y después vino el Canal 11. Y en ese año, creo, si no está mal, no me falla la memoria, estuvo Teletigre. También estuvo Teletigre. Exactamente. Y nació, Felipe, en 1969, hoy, 28 de agosto, un día como hoy, el canal, Caracol como programadora, Caracol Televisión. Después se fue creciendo, se volvió Caracol Televisión Canal desde 1999. 98, sí, señor. 1998. También por esta época, también como finales de 1998. Y aquí vamos, Felipe. Esta es nuestra casa. Caracol Televisión nos cobija, Caracol Televisión creó Blue Radio y aquí estamos, 55 años después, en esta casa, en la que hay otros medios, está Cromos, está El Espectador, así que es un orgullo felicitar a la gente, la original de Caracol Televisión, de la televisión, quienes hemos hecho parte de la televisión, un motivo más de orgullo para toda la gente de Caracol Televisión. Así y es. Especialmente, Felipe, para los televidentes, que han sido testigos del crecimiento, de las grandes producciones, de lo bueno que ha hecho la televisión colombiana en estos 55 años. Un saludo especial en el día del cumpleaños. De los que, Néstor, a propósito, en esta sede física donde estamos integrados Blue Radio, Noticias Caracol, muchos de los seriados, de los realities, etcétera, este gran complejo justo está por cumplirse también 20 años de ese traslado, de ese trasteo, comillas. Cuando nosotros arrancamos en el canal Caracol. Sí. ¿Están dónde? ¿En la Soledad? ¿En la Soledad? ¿En la Soledad? No, señor. ¿En la Macarena? Había varias sedes. Primera sede fue en la Avenida El Dorado,
porque en la Avenida El Dorado funcionaba el noticiero de la mañana de Caracol Televisión Programadora. Era la matriz. Entonces allá desembarcamos. Segunda sede fue en La Soledad, que allá funcionaba al lado del Parkway Noticias. Yo creo Caracol. que todavía está esa Todavía casa. claro, esa casa, por supuesto. Sí, claro. Aún funciona incluso para algunos realities. Y eso allá tiene unos estudios maravillosos. Sí, por supuesto. Y están las instalaciones para Había un La estudio, Voz y otros. había un estudio, Ricardo tiene razón, Felipe, en La Macarena. La Claro, sede donde arrancó QAP. Donde arrancó, Sí, es correcto, en esos estudios. es correcto, que queda en esa esquina. Arriba, en la loma. Así que Arriba de la loma, eran como a las muchas, 30 y pico. eran muchas sedes, Felipe, pero Ustedes son mayores, porque ya a mí me tocó Y en el centro, hace 18 años padre, aquí. Y en el centro ustedes de son Bogotá. mayores, no, usted llegó de último. Eso que es otra cosa. Y en el centro de Bogotá también los estudios donde se realizaban las grabaciones de Sábados Felices. Usted es muy Gravi, usted ¿no? es muy Gravi, estudios Gravi. Oiga, Felipe, el cura que va a cumplir 70 años, dice, ustedes son mayores. Alberto. Pero yo sí era niño en el 98 en Mesitas y yo los veía y por eso pues los quiero felicitar a todos los que hacen parte de esta gran familia. Yo nunca me imaginé. Tu frondosa caballera lo ¿Usted, demuestra. usted me veía a mí Grosso. chiquito en Mesitas del colegio? ¿Cómo no? Sí, yo decía, qué gran periodista. La señal de prueba del canal Caracol. Yo quiero ser Su como él. frondosa cabellera lo demuestra. Claro, Está la bueno. frondosa caballera. Nunca ha tenido el venga cabellera, De grosso, acuerdo. nunca. Muy bien, 9, Mire, 9:49. yo creo recordar que la señal de prueba del canal Caracol Con en el Mundial de 98 fue el Francia. Mundial, claro, Sí, fue el Mundial de Claro, Francia. fue la primera transmisión. Pero Felipe, hablando en serio, 55 años. Se dicen fácil, pero son muchos años. Vaya a vivirlos. Esos son, no quiero recordar las series, los programas, las noticias, No los directores. terminaríamos. Quiero saludar, Felipe, solamente a una persona que fue con quien comencé trabajando en Caracol Televisión, que es mi maestro, que es Yamid Amat. Hoy más que nunca en mi corazón, por siempre, maestro. Yamid. 9 de la mañana, 50 minutos. Cierro el paréntesis. Atención, el Gobierno Nacional, y estas son las noticias, descalificó la carta de renuncia de Juan José Echavarría y de Luis Alberto Zuleta, que es la noticia económica de hoy. Renunciaron ambos a la Junta Directiva de Ecopetrol porque se saltaron una decisión de la Junta Directiva para darle paso a una decisión política del presidente Petro. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Por ahora, Juan José Echavarría y Luis Zuleta tendrán que seguir asistiendo a la Junta Directiva de Ecopetrol. Eso es lo que uno puede concluir de lo que acaba de decir el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien también descalificó la carta de renuncia de ambos directivos que se quejaron del fracaso del proyecto Oslo, que era esa millonaria inversión que Ecopetrol iba a hacer con Oxy para el desarrollo del fracking en los Estados Unidos. Es decir, que lo primero que tienen que solicitar es que se convoque a una asamblea. No pueden renunciar a cualquiera. Y según lo que he entendido, ni siquiera es irrevocable. Es más o menos un acto de personal en relación con el hecho de que el gobierno sigue insistiendo en que en Colombia no se va a hacer fracking. Y ese contrato era de fracking. Hasta el momento no ha sido solicitada y tampoco convocada esa reunión de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, que sería en últimas la encargada de decidir si acepta o no la renuncia de estos dos directivos. Además hay que tener en cuenta una cosa: Juan José Echavarría es el representante de los accionistas minoritarios, por lo cual Asofondos, los fondos de pensiones, tendrían que ser los llamados a elegir su reemplazo, mientras que el puesto de Luis Zuleta pasaría a ser definido por el Gobierno Nacional de forma directa. Esta me parece una teoría nueva, Víctor, de que tienen que convocar a asamblea para aceptar renuncias. La asamblea sería para nombrar los reemplazos, ¿verdad? De pronto ahí está un poquito confundido el doctor Bonilla, porque yo no recuerdo en estos años que Ecopetrol esté en bolsa citando cada rato una asamblea en Corferias con los miles de accionistas. Oiga, vamos a aprobar la renuncia de tal miembro de junta. Eso nunca ha sucedido. De pronto sí tienen que convocar una asamblea para elegir a los reemplazos, Néstor, y seguramente esa asamblea sí se tendrá que convocar muy rápidamente, porque Ecopetrol no se puede quedar por temas de prácticas de gobierno corporativo ante la SEC en Estados Unidos sin un miembro que sea experto en finanzas, y ese experto está renunciando hoy, que es el doctor Zuleta. Así que el gobierno rápidamente, para no incumplir con normas en los mercados estadounidenses, debería seguramente convocar una asamblea extraordinaria de accionistas, sobre todo para hacer ese reemplazo, para reemplazar el puesto del doctor Zuleta, que en la anterior junta o hasta hoy pues es el experto en finanzas dentro de todo el órgano dato clave de la junta directiva. Víctor, es que Ecopetrol es una empresa no del gobierno colombiano, es una empresa listada en mercados de valores internacionales, en Wall Street, en Nueva York, y tiene que cumplir
unos requisitos. Esta mañana se encuentra grave el estado de salud del exalcalde de Bucaramanga. Hace 2 años estuvo a punto de ser el presidente de Colombia, Rodolfo Hernández, que está en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital Internacional en Bucaramanga, donde es atendido por el cáncer de colon terminal en el que se encuentra su estado de salud. Javier Rodríguez. Néstor, pues Rodolfo Hernández cumple ya 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Internacional Colombia, donde es atendido por un cáncer de colon terminal que padece. Aunque el estado de salud del excandidato Néstor presidencial se mantiene bajo pronóstico reservado, su familia está buscando donantes de plaquetas para el tratamiento. En un mensaje en redes sociales dice lo siguiente la familia: se necesita donantes de plaquetas para el ingeniero Rodolfo Hernández. Pueden acercarse al Hospital Internacional de Colombia, sótano 1, allí en Piedecuesta, en la sede de este centro asistencial. Aunque Rodolfo Hernández fue operado en el pasado mes de julio, se complicó precisamente sus problemas de salud luego que le detectaran Néstor cáncer en el hígado, luego de que se expandiera precisamente esta enfermedad que comenzó en el colon. Su familia está muy preocupada, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Son 34 los ministros que conforman el gabinete de Nicolás Maduro y 16 de ellos, es decir, prácticamente el 50% tuvieron cambios. En algunos casos entró un ministro nuevo y en otros fue un pase de una cartera a otra o a otra responsabilidad. Entre lo más destacable está Delcy Rodríguez, que sigue siendo la vicepresidenta ejecutiva, pero además ahora será ministra del Petróleo. Antes era ministra de Finanzas, ahora será ministra del Petróleo. También destacan 2 gobernadores que dejan sus regiones para ser ministros. Héctor Rodríguez, quien era gobernador de Miranda, acá muy cerca de Caracas, el estado, uno de los estados más importantes del país, ahora es ministro de Educación, y Eduardo Piñate, que estaba en el fronterizo estado Apure, ahora es ministro del Trabajo. Quien era presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, militar, ahora es ministro de Industria, y un ex opositor que se unió al chavismo hace algunos años, Ricardo Sánchez, que como dato anecdótico era el diputado suplente de María Corina Machado en aquella legislación del 2015. Él ahora, Ricardo Sánchez, es ministro de Educación Universitaria. Pero sin duda, lo que más llamó la atención, y de hecho es titular en prácticamente todos los medios acá, es el regreso de Diosdado Cabello al tren ejecutivo, que sin duda radicaliza el gabinete de Nicolás Maduro. Y es que, pues, uno de los cargos de mayor relevancia, es decir, ministro de Interior, Justicia y Paz. Un despacho que él ya ocupó en 2002 y de hecho desde 2010 no era parte del gabinete cuando fue ministro de Obras Públicas, todo esto bajo la presidencia de Hugo Chávez. La última movida judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez no salió como él esperaba. El pulso se lo ganó la Fiscalía en el Tribunal Superior de Bogotá, que negó la nulidad con la que él y su defensa, el abogado Jaime Granados. Mañana 56 minutos. Esta mañana la policía está confirmando, Felipe, que el conductor del Audi, usted se acuerda, la camioneta verde, que esta semana arrolló a los 2 ladrones que le acababan de robar 2 celulares. El conductor de esa camioneta que los persiguió, los arrolló, uno murió, está libre. Hay una gran polémica hoy entre abogados penalistas porque muchos creen que eso no es legítima defensa, otros creen que es legítima defensa. Sí, sí, pero entre abogados te veas, ¿no? Como decía la maldición gitana. Néstor, pero es que la legítima defensa no es solo la flagrancia, sino que hay otras condiciones, y es que la persona, el estado de ánimo, que esté asustado, en fin, eso no es ¿Usted cree, blanco Felipe, y negro, ¿no? Lo que pasa es que un celular no vale una vida, Néstor. ¿Usted cree que es legítima defensa, Felipe? Yo personalmente creo que sí, aunque claro, por ejemplo, mi profesor... Bueno, no fue profesor mío porque yo fui alumno de su padre, el doctor Cancino, por ejemplo, dice lo contrario. Cancino está... Pero hay otros penalistas que dicen que sí es legítima defensa. Cancino está en la teoría de que no es legítima defensa. El doctor Cancino dice que no. Que puede ser ira e intenso dolor. Ya se habían robado los teléfonos celulares. Que puede ser ira e intenso dolor o incluso un error inducido. A mí, más allá de la discusión indirecto de abogados, a mí lo que me preocupa es que eso genere precedentes. Y entonces todo el mundo crea que puede aplastar a otras personas con su carro por un robo que no está bien y que esas personas deben estar presas, ¿eh? Que nadie vaya a creer que estoy defendiendo a esos bandidos. Claro que no. Lo que pues las a mí no me parece. Hay un antecedente, padre, para recordar que es el del concejal Ángelo Chiaveneta o Ángelo Schiavenato, concejal de Bogotá.
que es además abogado penalista y que creo va a asumir la defensa de este señor del Audi, o él no, pues su oficina, porque no puede ejercer porque está de concejal, en el que él ya tiene el antecedente exactamente igualito. Lo robaron en la personalmente. Sí, Felipe, a ver, pero póngase en el lugar de un conductor, no de este Audi. A usted lo roban, Héctor, imagínese, lo roban. Ya se le llevaron el teléfono celular. El riesgo de la vida, Felipe, ya pasó. Claro, o sea, a usted ya lo robaron. Usted no puede decir, yo los atropello y los mato por legítima defensa. Pero bueno, ahí hay una discusión jurídica. Hay una discusión de la ira, intenso dolor. Las condiciones. Pero las condiciones de la legítima defensa, pues evidentemente en este caso no se dan, como lo explica bien el doctor Iván Cancino por ahí en algunos videos que ha puesto en las redes, porque evidentemente pues ahí no hay una agresión inminente o actual, porque la agresión ya pasó. Entonces, pues la persona que cometió la agresión... Héctor, entiendo que la legítima defensa es durante el acto, ¿cierto? Si a usted le ponen un revólver en la cara, pues usted reacciona. Salvo que cuando la persona emprenda la huida, como en este caso, pues también lo agreda, por ejemplo, disparando. Hay muchos casos como este en el que el ladrón sale y sale amenazando con un revólver. Entonces, pues en ese caso es distinto. En este caso, pues no había ninguna amenaza actual. No tenía nada de qué defenderse en ese caso y por lo tanto, pues no había legítima defensa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por supuesto, la proporcionalidad, ¿no? Que pues también es un elemento que tienen que valorar los jueces para saber si efectivamente hubo o no legítima defensa, y ahí viene ese balance que propone el padre Linero entre la vida y la propiedad. O sea que para que fuera proporcional tenían que pegarle un tiro primero. Al señor del carro. Tendría que estar en amenaza a la vida, sí estuvo en riesgo. Claro, pero la tendría amenaza que estar en amenaza a la vida, le hurtan el y celular. los medios, bueno. No. Siga, Héctor, lo estamos